La medianoche siempre trae un silencio pesado, pero esta noche es diferente. El aire se siente denso, casi sólido. Rodeando cada rincón de mi sala, An Samuel An Ben. Aquí, el susurro vino del pasillo. Era mi voz, con mi misma cadencia, pero cargada de una intención que no reconozco. Mis manos tiemblan. Intento decirme que es el cansancio, pero mi propia voz vuelve a llamarme desde las sombras, más clara, casi burlona. ¿Por qué no contesta, Samuel? La risita que siguió me heló la sangre. Me levanto, armado solo con la débil luz de mi teléfono. No hay nada en el pasillo. Está vacío. Solo el eco de mi propio miedo rebota en las paredes desnudas de esta casa que ya no reconozco. Los días se han vuelto una tortura. La entidad ahora repite conversaciones que tuve hace horas, como si estuviera aprendiendo a ser yo. Encuentro notas, mi caligrafía, mi estilo, pero mensajes que nunca escribí. Ya casi estoy afuera, dice una de ellas sobre mi escritorio. Instalé cámaras. Anoche, al revisar las grabaciones, me vi a mí mismo, o algo que se parece a mí, caminando mientras yo dormía. Esa cosa se movía con un cuello torcido, con ángulos imposibles. No era un hombre, era una imitación fallida y grotesca de mi cuerpo. He dejado de hablar. Si no le doy mi voz, quizás se debilite. Pero la casa no guarda silencio. Los gritos de agonía vienen de las paredes. La voz ahora está debajo de mi cama, An Samuel. Yo soy el de arriba, tú eres el de abajo. Siento sus dedos fríos. Traté de huir, pero las puertas no abren. La casa se ha convertido en un laberinto infinito. Cada pasillo me devuelve al mismo punto. Llegué al espejo. Él estaba allí. No era mi reflejo. Parpadeó cuando yo no lo hice. Empezó a empujar el cristal desde el otro lado. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió estática. Mi voz ya no es mía. Él la tiene. Él es Samuel. Ahora estoy atrapado. Golpeo el cristal, pero el mundo exterior es mudo. Veo cómo esa cosa se pone mi ropa, se peina y sonríe. Él sale de la habitación, tarareando mi canción favorita. Apaga la luz, me deja aquí, en la negrura, donde nadie puede oírme. Tu voz es lo único que nunca debiste haber prestado. Ahora, el silencio es mi única compañía. Dicen que el silencio es oro, pero en esta casa, el silencio es una advertencia, una señal de que algo está esperando a que cierres los ojos. Son exactamente las 3:15 de la mañana. Siempre ocurre a la misma hora, el momento exacto en que el mundo parece contener la respiración. Primero, es un arrastre, un sonido seco, como si alguien arrastrara un saco de arena sobre el yeso del techo, justo encima de mi cabeza. Trato de decirme que son las tuberías, o tal vez un animal que se coló en el ático, pero las tuberías no caminan con un peso tan inhumano. Han pasado 5 días y no he dormido. Me miro al espejo y apenas me reconozco. El miedo se ha convertido en una sombra permanente en mi rostro. Anoche decidí grabar el sonido. Quería pruebas de que no me estaba volviendo loco. Pero al reproducirlo, escuché algo que no era un golpe. Fue un susurro, una voz que no pertenecía a este mundo, diciendo claramente: sigo aquí. Sentí como el frío me recorría la columna vertebral. Subí al ático. La trampilla estaba cubierta de polvo, pero había algo más en huelas largas, delgadas y demasiado profundas para ser de este mundo. Encontré unos papeles viejos. Mi casa no es la primera estructura aquí. Hay algo enterrado debajo, algo que ha decidido que mi techo es su hogar. Ahora, los ruidos no esperan a la noche. El sol brilla afuera, pero aquí dentro, el techo retumba con una furia que amenaza con colapsar. La trampilla empezó a sacudirse. Algo quería bajar. Intenté bloquearla con el armario, pero fue como intentar detener un huracán con una mano. Entonces,
comenzó a gotear un líquido negro, espeso como el aceite, filtrándose por las grietas directamente sobre mi cama. Huele a humedad y a muerte. Corrí a la cocina, pero las garras me seguían. Podía escucharlas rascando la madera, justo por encima de donde yo estaba. No hay escape en las luces. Estallaron. En la oscuridad total, vi unos dedos pálidos y esqueléticos asomarse por el borde del techo falso. Ya está aquí. Estoy acurrucado en el rincón. El techo se está rompiendo. La oscuridad del ático está bajando para reclamar lo que es suyo. Solo puedo mirar lo que camina arriba. Eventualmente, baja. Y ahora, me toca a mí saber qué hay en el otro lado de la oscuridad. Buenas noches. Si escuchas un paso en tu techo hoy, no mires hacia arriba. Bienvenidos a una historia que les hará cerrar sus ventanas esta noche. Todo comenzó con un simple clic metálico a las 3 de la mañana. Marcos dormía profundamente, ajeno al frío que comenzaba a filtrarse por las rendijas de su habitación. Un frío que no pertenecía a esta estación. De repente, la ventana de madera blanca comenzó a abrirse, lentamente, como si una mano invisible tirara de ella desde el exterior oscuro. Marcos despertó temblando. Al cerrar el pestillo, notó algo extraño. No estaba roto, pero parecía haber sido forzado desde adentro. ¿Cómo era posible? 7 noches después, la obsesión se apoderó de él. Colocó cámaras y cinta adhesiva, pero cada madrugada el resultado era el mismo. La ventana abierta. Revisando las grabaciones, el terror se materializó. En el video, la ventana se abría sola, pero una sombra delgada se proyectaba en la pared opuesta. La sombra no correspondía a ningún objeto. Era algo vivo, algo que acechaba en el umbral entre el adentro y el afuera. Investigó la historia de la casa y descubrió la tragedia. El dueño anterior murió de hipotermia en esa misma habitación. En pleno mes de agosto, al revisar el alféizar exterior, encontró marcas, surcos profundos, como si alguien hubiera intentado entrar con las uñas desesperadamente durante años. Esa noche, el viento trajo un susurro, una voz gélida que parecía nacer del mismo aire. «Déjame entrar del todo», decía. Llegó la tormenta final. Marcos bloqueó la ventana con tablas, clavándolas con la fuerza de la desesperación, rezando para que fuera suficiente. A las 3 en punto, las tablas comenzaron a astillarse, pero no hacia afuera por el viento, sino hacia adentro, empujadas por algo masivo. El pánico estalló cuando todas las ventanas de la casa se abrieron al unísono. Un coro de chirridos metálicos resonó en los pasillos desiertos. La escarcha comenzó a cubrir las paredes. Marcos intentó correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, que ahora era una placa de hielo puro. Entonces, vio la mano, pálida, azulada por el rigor mortis, asomándose por el borde de la ventana del dormitorio. El intruso finalmente había llegado. Las luces estallaron en 1000 pedazos. En la oscuridad total, una entidad idéntica a Marcos entró lentamente, con ojos vacíos y piel de cristal. Marcos gritó, pero su voz se convirtió en carámbanos. Su cuerpo se cubrió de hielo mientras la entidad cerraba la ventana suavemente, con una calma aterradora. Al amanecer, el sol iluminó la habitación. La entidad, ahora con el rostro perfecto de Marcos, se metió en la cama y sonrió a la cámara. El verdadero Marcos, ahora, es solo un reflejo, una sombra atrapada para siempre en el cristal de la ventana que tanto intentó cerrar. ¿Recuerdan? Hay cosas que el viento trae y nunca se llevan de vuelta. Buenas noches, moches.